Mi novia dijo, necesito espacio. Te contactaré cuando esté lista. Respeté eso hasta que su prima publicó un vídeo breve desde una playa con el brazo de su ex alrededor de su cintura. No envié ningún mensaje de texto, simplemente transferí el título del auto a mi nombre, vacié su armario y cambié las cerraduras. Regresó bronceada y sonriente, hasta que su llave no funcionó y sus maletas estaban en la acera. Antes de comenzar, solo quiero agradecerles por estar aquí. Significa mucho. Pero, echen un vistazo a esto. Solo el 8% de las personas que miran están suscritas. Si disfrutan de estas historias y quieren apoyar más, un solo clic hace una gran diferencia. Debería haber reconocido el patrón. Esta no era la primera vez que Natalie había necesitado espacio durante nuestra relación de 3 años, pero definitivamente iba a ser la última. Hace 2 semanas, llegué a casa de un viaje de negocios y la encontré sentada en nuestro sofá, con las maletas ya hechas. No el tipo de equipaje dramático, solo una bolsa de lona y su bolso para computadora portátil, informal, temporal, o eso quería que creyera. Necesito un tiempo para pensar, dijo, sin mirarme a los ojos. Las cosas han estado intensas últimamente. No lo habían estado. En todo caso, habíamos caído en una rutina cómoda. Yo trabajaba en mi trabajo de seguridad informática. Ella administraba su tienda de moda en el centro. Cenábamos juntos la mayoría de las noches. Veíamos los mismos programas, dormíamos en la misma cama. Nada había cambiado. Al menos, nada que yo pudiera ver. ¿A dónde vas?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Probablemente a lo de mi hermana. Tal vez visite a mis padres por unos días. Se puso de pie, cargando su bolsa de lona. Solo necesito espacio. Te contactaré cuando esté lista. No discutí, no supliqué, solo asentí y dije, tómate todo el tiempo que necesites. Parecía casi decepcionada por mi respuesta, como si hubiera esperado lágrimas o demandas de explicaciones. En cambio, obtuvo una aceptación tranquila. Te enviaré un mensaje de texto, dijo en la puerta. Solo cuando estés lista, respondí. Después de que se fue, me senté en nuestro apartamento repentinamente vacío, catalogando mentalmente lo que se había sentido extraño en esa interacción. Las maletas empacadas esperando junto a la puerta. Ella había decidido antes de que yo llegara a casa. La vaga explicación, intenso, no era una palabra que nadie usaría para describir nuestra relación reciente. El destino incierto. Su hermana vivía en la ciudad, sus padres a solo 2 horas de distancia, pero ella no podía especificarlo. Algo no cuadraba. Pero no iba a buscar respuestas. Había respetado su solicitud. Espacio concedido. Pasaron 5 días sin contacto. Trabajé. Fui al gimnasio, me puse al día con amigos que había descuidado. La vida continuó, aunque con un vacío con la forma de Natalie. Luego llegó la notificación. Rara vez uso la aplicación Instagram, pero la prima de Natalie, Mia, me había agregado hace meses. Casi la descarté. Solo otra alerta de redes sociales. Pero la vista previa me llamó la atención. Una puesta de sol en la playa etiquetada en Tulum. La abrí. Un vídeo breve de la escapada de fin de semana de Mia. Aguas turquesas, arena blanca, bebidas frutales, contenido vacacional estándar. Hasta la marca de los 10 segundos, cuando la cámara recorrió un restaurante frente a la playa. Allí estaba Natalie, riendo, en un top de bikini y una falda suelta, sentada en una mesa con vista al océano. Su cabello era diferente, más claro, más corto que hace 5 días. Y junto a ella, con su brazo casualmente alrededor de su cintura, estaba Ryan. Ryan, su exnovio de la universidad. Aquel que me había asegurado que era historia antigua y completamente incompatible con sus objetivos de vida actuales. Vi el clip 3 veces, notando detalles, la familiaridad entre ellos, las pulseras de plata a juego, nuevas, no algo que ninguno de los dos hubiera usado antes, la forma cómoda en que se apoyaba en él. Este no era un encuentro casual entre viejas llamas. Esto fue planeado. Cerré la aplicación sin comentar ni dar me gusta. Luego hice una lista. Primer elemento, el auto. Cuando el sedán de Natalie se averió el año pasado, la ayudé a financiar un modelo más nuevo. El préstamo estaba a mi nombre, debido a su historial crediticio inestable, pero habíamos acordado que ella haría los pagos. La transferencia del título ocurriría una vez que se pagara. Habíamos redactado un contrato simple. Ambos lo firmamos, lo habíamos notariado. Saqué el documento de mis archivos, revisando los términos. Párrafo 3, sección B. En caso de disolución de la relación, la propiedad vuelve al titular principal del préstamo a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Segundo elemento. El apartamento. Mi nombre es solo en el contrato de arrendamiento.
Natalie se había mudado hace 18 meses, aceptando dividir el alquiler. Sin su barriendo formal, solo transferencias de dinero 2 veces al mes. Tercer elemento, sus posesiones. Extensas, pero manejables. Principalmente ropa, zapatos, maquillaje, libros y aparatos electrónicos. Los muebles eran míos de antes de conocernos, excepto una cómoda antigua que había heredado de su abuela. Pasé el día siguiente ejecutando mi plan. Llamé a la DGT, Taiwan Na, expliqué la situación, programé una cita. Visité mi banco, discutí el préstamo del auto, confirmé mi responsabilidad exclusiva. Me detuve en una instalación de almacenamiento, pagué por adelantado un mes, compré cajas de mudanza y materiales de embalaje. A la mañana siguiente, visité la oficina de arrendamiento del edificio de mi apartamento. Me gustaría discutir las opciones de seguridad, le dije al administrador de la propiedad. Mi novia se muda y quiero asegurar una transición sin problemas. Ella asintió con simpatía. Probablemente había escuchado historias similares antes. Podemos cambiar la llave de sus cerraduras por $150, o puede manejarlo usted mismo y proporcionarnos una copia. Yo me encargaré, le aseguré. Y me gustaría señalar formalmente que Natalie Wilson ya no es una residente autorizada. Por supuesto, ella no estaba en el contrato de arrendamiento, por lo que no se necesita papeleo. Solo confirmando para nuestros registros. Ese fin de semana, alquilé una furgoneta y solicité la ayuda de mi hermano. Empacamos las pertenencias de Natalie con cuidado. Sin daños, sin mezquina venganza de romper cosas accidentalmente. Cada caja etiquetada claramente: ropa, zapatos, artículos de tocador, libros, aparatos electrónicos. La cómoda antigua envuelta correctamente en mantas para mudanza. Todo transportado a la unidad de almacenamiento. Mantuve un inventario meticuloso, fotografiando los artículos a medida que se empacaban. Prueba de condición, prueba de posesión, prueba de cuidado. Esto importaría más tarde. El auto fue más complicado. Según nuestro acuerdo, técnicamente era mío, pero Natalie lo había estado conduciendo exclusivamente durante meses. Actualmente estaba estacionado en el estacionamiento de larga duración del aeropuerto, otro detalle que contradecía su historia del lugar de la hermana. Me comuniqué con las instalaciones de estacionamiento, expliqué la situación, proporcioné prueba de propiedad. Acordaron entregármelo con la documentación adecuada. Para el día 9 del espacio de Natalie, había transferido el título del auto completamente a mi nombre. Había cambiado las cerraduras del apartamento, había trasladado sus pertenencias a una unidad de almacenamiento segura y había actualizado todas las cuentas y servicios relevantes, documentando todo con fotos con fecha y hora. No había enviado mensajes de texto, no había llamado, no había publicado actualizaciones crípticas en las redes sociales. Simplemente reorganicé la realidad en silencio para que coincidiera con nuestras nuevas circunstancias. Espacio concedido, literalmente. El día 12, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Natalie, aterrizando a las 3:30 mañana. Te extraño. Hablamos pronto. No respondí, solo configuré un recordatorio para trabajar desde casa al día siguiente. A las 4:45 de la tarde, escuché una llave raspando sin éxito en la cerradura, seguida de un movimiento cada vez más frustrado. Luego golpes, tímidos al principio, cada vez más insistentes. Abrí la puerta. Natalie estaba allí, bronceada, con el pelo decolorado por el sol, la sonrisa desvaneciéndose al registrar mi expresión. Detrás de ella había 2 maletas grandes, mucho más equipaje del que se había llevado. Mi llave no funciona, dijo, con evidente confusión. No funciona. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Qué está pasando? Necesitabas espacio, respondí con calma. Me estoy asegurando de que lo tengas. Intentó dar un paso adelante, pero me quedé en la puerta. Ryan, esto no es gracioso. Estoy cansada del vuelo. Interrumpí. No soy Ryan. El color desapareció de su rostro. Quise decir, solo estoy cansada. ¿Sabes lo que quise decir? Tus cosas están en la unidad de almacenamiento 247 en nombre de la empresa de almacenamiento. En nombre de la calle en español. Pagado hasta el próximo mes. Le entregué un sobre, recibo, llave, lista de inventario. El auto ha sido transferido a mi nombre, según nuestro acuerdo. Necesitarás encontrar transporte alternativo. Su boca se abrió y se cerró, luchando por procesar. Revisaste mis cosas. Las empaqué con cuidado. Todo está contabilizado, incluida la cómoda de tu abuela. No puedes simplemente. Esta también es mi casa. Tu nombre no está en el contrato de arrendamiento.
No tienes derechos legales de arrendamiento en este estado con nuestro acuerdo específico. Lo había confirmado con un abogado y el administrador de la propiedad. El destello en sus ojos me dijo que sabía que tenía razón. Natalie siempre había sido inteligente con estas cosas. Probablemente había contado con nuestro acuerdo informal al planear lo que fuera esto. ¿A dónde se supone que debo ir? Su voz se suavizó, buscando compasión. ¿Quizás a lo de tu hermana? ¿A lo de tus padres? O tal vez Ryan tenga espacio en Tulum. La mención de Tulum la congeló. ¿De qué estás hablando? Mia debería tener más cuidado con lo que publica. O tal vez etiquetarte directamente la próxima vez, para que puedas administrar quién lo ve. El rostro de Natalie se endureció. ¿No tenías derecho a... ¿No tenía derecho a qué? ¿Creer lo que vieron mis propios ojos? ¿Respetar tu solicitud de espacio haciéndola permanente? ¿Honrar nuestro acuerdo firmado sobre el auto? Un vecino pasó por el pasillo, disminuyendo la velocidad para observar nuestro enfrentamiento. Natalie forzó una sonrisa, bajando la voz. ¿Podemos hablar de esto adentro, como adultos? Estamos hablando como adultos. Adultos que respetan los límites y dicen la verdad. Bien, Cecil. Fui a México con Ryan. Fue un error. Estaba confundida y necesitaba aclarar mi mente. Pero volví contigo, ¿no? Volviste a una situación de vivienda conveniente, con alguien que pagaba la mayoría de las facturas. Hay una diferencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Impresionante lo rápido que podía convocarlas. ¿Cómo puedes tirar 3 años por un error? El error no fue en México. Fue mentir sobre dónde ibas, con quién estabas y por qué necesitabas espacio. El error fue pensar que no me enteraría, o que simplemente lo aceptaría si lo hiciera. Di un paso atrás, con la mano en la puerta. Tus maletas están en la acera. La instalación de almacenamiento cierra a las 8. Te sugiero que te vayas. No puedes hacer esto. ¿Dónde se supone que voy a dormir esta noche? Eso suena como una conversación que deberías haber tenido antes de irte, respondí, cerrando la puerta. A través de la mirilla, observé su progresión a través de las etapas de la crisis: incredulidad, ira, negociación, a través de mensajes de texto que no respondí, y, finalmente, resignación, mientras arrastraba sus maletas hacia el ascensor. No sentí la satisfacción que esperaba, solo una confirmación hueca de que había tenido razón al confiar en mis instintos. Esa noche, pedí comida para llevar. Abrí una cerveza y finalmente me permití sentir el peso de lo que había sucedido. No solo su traición, sino mi respuesta, fría, calculada, necesaria. Mi teléfono zumbó periódicamente con mensajes de Natalie, su hermana, incluso del propio Ryan, aparentemente reclutado en el esfuerzo de razonar conmigo. Leí cada uno sin responder. Espacio concedido. Permanent mod. Actualización. 3 semanas después. Primero, gracias por los comentarios de apoyo. La situación ha evolucionado de maneras que no anticipé. Después de esa primera noche, Natalie lanzó lo que solo puedo describir como una campaña multiplataforma para recuperar el acceso al apartamento. Los mensajes de texto evolucionaron de enojados, no tenías derecho, a llorosos, por favor, solo habla conmigo, a manipuladores, me quedo en mi auto porque no tengo a dónde ir. No mantuve contacto excepto por un solo correo electrónico que detallaba la información de la unidad de almacenamiento nuevamente, con el agregado de que había pagado por un segundo mes. Luego vinieron los emisarios. Su hermana llamó a mi lugar de trabajo. Su madre dejó mensajes de voz sobre resolver los problemas de relación como adultos. 3 amigos en común se acercaron, cada uno con un lenguaje sospechosamente similar sobre escuchar a ambos lados. No respondí a ninguno de ellos. El desarrollo más interesante provino del propio Ryan. Una semana después del cierre patronal, envió un extenso correo electrónico explicando que Natalie se había comunicado con él afirmando que necesitaba cierre de su relación pasada. Según él, se había presentado como soltera, diciendo que habíamos roto hace meses. Se disculpó por su parte en la situación, aunque sospecho que su conciencia solo encontró su voz después de descubrir que estaba esencialmente sin hogar. Natalie finalmente recuperó sus cosas del almacén. El esposo de su hermana alquiló un camión y ayudó. Dejaron la cómoda antigua, con una nota que decía: no pude meterla en un lugar incómodo. La doné a un refugio para mujeres, que estaban encantadas de recibir una pieza tan hermosa. La situación del auto se complicó brevemente cuando Natalie afirmó que había realizado pagos que le daban derecho a la propiedad parcial. Mi abogado le envió documentación que mostraba que sus pagos habían cubierto solo el 31% del monto total pagado hasta el momento, mientras que el acuerdo requería el 50% antes de que se aplicara cualquier participación en la propiedad.
No lo ha vuelto a mencionar desde entonces. En cuanto a dónde vive ahora, según conocidos mutuos, se está quedando con su hermana, cuyo esposo está encantado con el arreglo. Aparentemente, Ryan no ofrecía alojamiento junto con sus vacaciones en la playa. Varios comentaristas preguntaron si me arrepiento de la frialdad de mi enfoque. No lo hago. Cuando alguien te engaña metódicamente, empacando antes de que llegues a casa, creando una historia de portada sobre visitar a la familia, viajando internacionalmente con un ex mientras dice que necesita espacio, pierde el derecho a una respuesta cálida y comprensiva. Si simplemente hubiera dicho, esto no funciona. Me estoy volviendo a conectar con Ryan, le habría ayudado a mudarse como adultos civilizados. Las mentiras hicieron eso imposible. Edición. Desde que publiqué esta actualización, siguen apareciendo varias preguntas específicas en mis mensajes. Para aquellos que preguntan sobre las repercusiones legales, no ha habido ninguna. Consulté a un abogado antes de tomar cualquier medida, confirmando que en mi estado, con nuestra situación específica, sin subarriendo formal, sin arrendamiento establecido más allá de un acuerdo informal, ella manteniendo una residencia legal separada en la dirección de sus padres para fines de correo/licencia. Mis acciones fueron legalmente sólidas. Con respecto al auto, sí, nuestro acuerdo fue inusual. Existe porque Natalie había solicitado específicamente este arreglo para construir su crédito de forma independiente mientras tenía la seguridad de mi mejor tasa de interés. El documento notariado fue su idea, un hecho que ahora parece irónico. Sobre la unidad de almacenamiento. Elegí esta opción en lugar de simplemente colocar sus pertenencias en la acera porque no soy cruel. A pesar de sus acciones, quería asegurarme de que sus posesiones permanecieran seguras y accesibles. El costo de 2 meses de almacenamiento valió la pena evitar cualquier reclamo de destrucción de propiedad. Para aquellos que sugieren que debería haberla confrontado inmediatamente después de ver el vídeo de Mia. ¿Con qué fin? La evidencia era clara. Ninguna explicación cambiaría lo que vi o cómo me sentía al respecto. A veces el silencio es más poderoso que las acusaciones. Pensamiento final. Muchos han caracterizado esto como una historia de venganza. Lo veo de otra manera. No se trataba de lastimar a Natalie. Se trataba de respetarme lo suficiente como para no aceptar un comportamiento inaceptable. Mi novia se pasó todo el día viendo TikToks de si él quisiera, lo haría, y luego exigió, cómprame este anillo de $25,000 o te bloqueo. Respondí, hazlo. Me bloqueó, así que la quité del contrato de alquiler. Recuperé las llaves del coche que está a mi nombre y dejé una caja con sus cosas en el piso de su amiga. 3 días después, me envió un correo electrónico desde su cuenta del trabajo suplicándome un lugar donde quedarme. Antes de empezar, quiero agradecerles que estén aquí. Significa mucho para mí. Pero miren esto, solo el 8% de las personas que nos ven se han suscrito. Si disfrutan de estas historias y quieren que sigamos creando más, un solo clic marca una gran diferencia. Presta atención a las señales antes de que se conviertan en carteles publicitarios. Eso es lo que mi padre siempre me decía. Hace 3 semanas, ignoré una advertencia del tamaño de un cartel publicitario cuando Alexa, mi novia desde hacía 2 años, se pasó todo un sábado viendo TikToks de si él quisiera, lo haría, con el volumen tan alto que podía oír cada puya pasivo-agresiva desde el sofá donde estaba trabajando en las proyecciones trimestrales para mi empresa. Si él quisiera casarse contigo, ya te habría pedido matrimonio. Si él quisiera darte prioridad, no pondría excusas sobre el trabajo. Si no está dispuesto a gastar dinero de verdad en tu anillo, es que no te valora. Cada una de ellas acentuada con los suspiros significativos de Alexa o con miradas cargadas de significado en mi dirección, tan sutiles como un martillo. Nos mudamos juntos hace 6 meses a mi piso, que había comprado 3 años antes de conocerla. Dejó su apartamento, alegando que tenía sentido desde el punto de vista económico, ya que de todas formas siempre estaba en mi casa. El acuerdo. Ella contribuiría a los gastos de los servicios públicos y la compra. Yo me encargaría de la hipoteca. La realidad. Sus contribuciones se habían vuelto cada vez más esporádicas. La situación del coche siguió un patrón similar. Su viejo Honda murió definitivamente hace 4 meses, y la añadí al seguro de mi segundo vehículo, un todoterreno práctico que conservé después de comprarme mi coche actual. No fue un regalo, solo una solución práctica mientras ahorraba para comprarse algo fiable. La realidad. Los ahorros nunca se materializaron, pero sí lo hicieron misteriosamente las compras de artículos de diseño. Ese sábado por la noche, después de horas de indirectas no tan sutiles en TikTok, finalmente se decidió a actuar. Acurrucada junto a mí en el sofá, con el teléfono en la mano y Instagram abierto en la página de una joyería, dijo, señalando una monstruosidad de diamantes y platino.
Este es el que quiero cuando me pidas matrimonio. Eché un vistazo al precio, $25,000. Eso es más de lo que la mayoría de la gente gasta en un coche, comenté, volviendo a mi portátil. Si quisieras, lo harías, respondió, el mantra de TikTok aparentemente convertido ahora en su filosofía personal. Los hombres que realmente valoran a sus mujeres invierten en consecuencia. Cerré mi portátil. Alexa, ni siquiera hemos hablado de matrimonio. Paris Primaturo. Llevamos 2 años juntos. ¿Cuánto tiempo esperas que espere? ¿Por un anillo de $25,000? Indefinidamente. Su expresión pasó de esperanzada a fría en un instante. Entonces estás diciendo que no me valoras. Estoy diciendo que el precio de un anillo no equivale al valor. Eso es lo que dicen los hombres sin ambición. Se levantó, desplazándose furiosamente por su teléfono. Jason, de marketing, acaba de pedirle matrimonio a su novia con un anillo que vale $30,000, y solo llevan saliendo 18 meses. Ah, Jason, de marketing, el mítico triunfador que había sido el referente de mi incompetencia durante meses. El ascenso de Jason, el Rolex de Jason, las vacaciones europeas de Jason. Jason, a quien nunca había conocido, pero al que había llegado a despreciar simplemente por repetición. Entonces tal vez Jason debería ser tu novio, sugerí, volviendo a abrir mi portátil. Tal vez debería. Empujó su teléfono hacia mi cara, mostrándome otro anillo hortera. Este solo cuesta $19,000. Estoy cediendo. Volví a cerrar mi portátil, prestándole finalmente toda mi atención. Alexa, no voy a gastar esa cantidad de dinero en un anillo. Esa es mi respuesta definitiva. Lo que ocurrió después todavía parece surrealista. Se apartó del sofá, con los ojos entrecerrados, y lanzó un ultimátum que lo cambiaría todo. O aceptas comprarme este anillo para finales de semana, o te bloqueo en todas partes y se acabó. Parpadeé 2 veces y luego respondí con solo 2 palabras. Hazlo. La sorpresa en su rostro era casi cómica. Claramente no era la respuesta que esperaba. Se fue al dormitorio hecha una furia, dio un portazo y se pasó la hora siguiente en una llamada telefónica entre lágrimas que pude oír a través de las paredes. Alrededor de la medianoche, salió y me encontró todavía en el sofá, ahora viendo un documental. Estaba siendo emocional antes, dijo, con la voz más suave. Hablemos de esto mañana con calma. No hay nada que discutir, respondí, con la vista fija en la pantalla. Déjà declara tu postura. Se retiró al dormitorio. Dormí en el sofá. El domingo por la mañana me desperté temprano e hice café. Alexa apareció sobre las 10, con el móvil en la mano, navegando de nuevo. Sobre lo de ayer, empezó. ¿Has reconsiderado tu ultimátum? La interrumpí. No fue un ultimátum. Estaba expresando mis necesidades. Amenazándome con bloquearme si no te compraba un anillo de $25,000. De 19,000, corrigió, como si el descuento fuera significativo. Y sí, porque eso es como mínimo lo que valgo. Tomé un sorbo de café. Entonces hemos llegado a un punto muerto. Así que eliges el dinero por encima de mí. Su voz se elevó, indignada. Elijo la responsabilidad financiera por encima de la manipulación emocional. De acuerdo. Metió su móvil en mi cara una vez más. La pantalla mostraba su perfil de redes sociales, mi contacto seleccionado, el botón de bloquear bien visible. Última oportunidad. Simplemente señalé con la cabeza hacia el botón. Adelante. Lo pulsó y acto seguido abrió otra aplicación y me bloqueó también allí. Le siguió una tercera aplicación, todo ello mientras mantenía el contacto visual, esperando que la detuviera en cualquier momento. Terminé mi café, enjuagué la taza y fui a mi despacho. Cerré la puerta. Abrí mi portátil. Empecé a hacer llamadas. Primera llamada, a mi administrador de fincas. Le expliqué la situación, recalcando que Alexa no estaba en el contrato de alquiler, sino que se había estado alojando como mi invitada. Solicité documentación formal para protegerme. Segunda llamada, a mi agente de seguros. Eliminé a Alexa como conductora autorizada de la póliza de mi todoterreno con efecto inmediato. Tercera llamada, a mi abogado. Breve consulta sobre los derechos de los inquilinos en mi estado. Confirmación de que, sin un acuerdo formal y sin pagos de alquiler, Alexa tenía poca base legal. Cuando salí de mi despacho 3 horas después, Alexa se había ido, presumiblemente a calmarse a casa de una amiga. Esto me dio el margen que necesitaba. Recogí sus pertenencias esenciales, ropa, artículos de aseo, objetos personales, aparatos electrónicos. Los empaqué cuidadosamente en cajas de almacenaje. Las cargué en mi coche.
Conduje al piso de su mejor amiga, Taylor, donde sospechaba que estaría. Taylor abrió la puerta con la sorpresa reflejada en su rostro. Estas son las cosas esenciales de Alexa, expliqué, señalando las cajas. Haré que se traslade el resto de sus cosas a finales de esta semana. Espera, ¿qué? Dijo. ¿Habéis discutido? No es que estabais rompiendo. Me bloqueó en todas las plataformas y me dio un ultimátum que no voy a cumplir. Desde mi punto de vista, eso es una ruptura. La expresión de Taylor cambió de confusión a cálculo. No lo decía en serio. Ya sabes cómo se pone. Lo sé. Ese es el problema. Le entregué un sobre cerrado. Por favor, dáselo cuando la veas. Dentro, las llaves del todoterreno con una nota explicando que tenía 48 horas para devolver el vehículo a mi dirección antes de que lo denunciara como uso no autorizado. También incluí un cheque de $2,000, suficiente para el primer mes de alquiler y la fianza de un apartamento modesto, o unas semanas en un hotel de estancia prolongada. No era obligatorio, pero un último gesto de decencia. Regresé a casa, cambié el código de acceso de mi sistema de seguridad y notifiqué al portero del edificio que Alexa ya no era una residente autorizada. Luego, esperé. La respuesta llegó por fases. Primero, IRA. Descubrir que también había bloqueado cuando intentó llamarme. Darse cuenta de que su tarjeta ya no funcionaba en la entrada del edificio. Enterarse por Taylor de las cajas, la carta, el plazo. El todoterreno apareció en mi plaza de aparcamiento asignada a la mañana siguiente. Al menos fue práctica en ese aspecto. Después, intentos de intermediarios. Taylor llamó, sugiriendo que todos deberíamos resolver esto como adultos. Decline Educatomet. La madre de Alexa me envió un mensaje de texto desde un número desconocido, diciéndome que le estaba rompiendo el corazón a su hija. Bloqueé el número tras una única respuesta. Alexa tomó su decisión. Finalmente, al tercer día, llegó el correo electrónico, enviado a mi cuenta del trabajo, el único canal de comunicación al que todavía tenía acceso. David, sé que reaccioné de forma exagerada. Lo del anillo fue una estupidez. Me he dejado influenciar por los ridículos estándares de las redes sociales y he estado comparando nuestra relación con otras en lugar de apreciar lo que teníamos. Estoy durmiendo en el sofá de Taylor, pero su compañera de piso quiere que me vaya el viernes. Mis padres viven a 3 estados de distancia. No tengo a dónde ir y la mayoría de mis cosas siguen en tu casa. ¿Podemos hablar, por favor? Te echo de menos. Echo de menos nuestra casa. Echo de menos lo nuestro. Alexa. No respondí de inmediato. En cambio, terminé mi jornada laboral, fui al gimnasio, cené y pensé detenidamente en mi siguiente paso. Su mensaje no contenía ni un solo reconocimiento del ultimátum, las tácticas de manipulación o el hecho de que hubiera estado contribuyendo mínimamente mientras vivía esencialmente sin pagar alquiler. Solo arrepentimiento por lo del anillo y se centraba en su problema inmediato de alojamiento. Mi respuesta fue breve. Alexa, he organizado que el resto de tus pertenencias sean empaquetadas por un servicio profesional mañana entre la 1 y las 4 de la tarde. Lo entregarán todo en la dirección de Taylor. El cheque de $2,000 debería cubrir la fianza y el primer mes de alquiler de un nuevo lugar. Esta relación terminó en el momento en que decidiste usar el bloqueo y los ultimátums como tácticas de negociación. Te deseo lo mejor, pero se acabó. David llegó a mi edificio una hora después, llorando al portero, que me llamó como le había indicado. Me negué a autorizar su entrada. Permaneció en el vestíbulo durante casi 2 horas antes de que seguridad finalmente le pidiera que se marchara. El servicio de embalaje hizo su trabajo de manera eficiente al día siguiente. No estuve presente, trabajé desde casa en una cafetería. Cuando regresé esa noche, me encontré con un apartamento notablemente más vacío, pero sorprendentemente más tranquilo. Sus correos electrónicos continuaron durante otra semana, evolucionando desde súplicas desesperadas hasta acusaciones airadas y regateos. Leí cada uno de ellos, pero guardé silencio. Finalmente, Caesar. Taylor volvió a llamar unas 2 semanas después de que todo ocurriera. Ya tiene un piso, me informó. Un pequeño estudio, no en una gran zona, pero asequible. Me alegro por ella. Dice que estás cometiendo un gran error. Que te arrepentirás de tirar 2 años por una pelea. No fue la pelea, Taylor. Fue el ultimátum, el bloqueo, los meses de desigualdad financiera y las constantes comparaciones con Jason, de marketing. Una pausa. ¿Quién es exactamente Jason? Actualización. 4 semanas después. En primer lugar, gracias por el apoyo abrumador. No esperaba que esta publicación conectara con tanta gente. Varios acontecimientos que merece la pena mencionar.
Las consecuencias fueron más desastrosas de lo previsto. Alexa intentó entrar en mi edificio 2 veces más, una vez alegando que se había olvidado una medicación importante, no toma ninguna, y otra diciendo que seguía recibiendo correo en mi dirección. Nunca había cambiado su dirección oficial de su apartamento anterior. El portero, ahora completamente informado, le negó la entrada en ambas ocasiones. Su campaña en redes sociales fue predecible, según las capturas de pantalla que me enviaron mis amigos. Publicaciones vagas sobre esquivar balas y darse cuenta de mi valor, intercaladas con citas sobre hombres intimidados por mujeres fuertes. Luego llegaron las publicaciones sobre la realidad financiera, quejas sobre los precios de los alquileres, frustración por los tiempos de desplazamiento desde su nuevo barrio, comentarios pasivo-agresivos sobre los pagos del coche. El acontecimiento más interesante tuvo que ver con el mítico Jason de marketing. Resulta que existe y que sí se comprometió recientemente. Pero, según un contacto en común que trabaja en la empresa de Alexa, el anillo era una reliquia familiar, no una compra de $30,000. Las vacaciones europeas, un viaje económico financiado con puntos de hotel. El Rolex, una réplica convincente comprada en el barrio chino. Jason nunca fue el pez gordo que Alexa había descrito, solo un tipo normal que Alexa había mitificado para tener más influencia en nuestra relación. Mi piso se siente diferente ahora. He reorganizado los muebles. He cambiado la ropa de cama. He reorganizado los espacios que antes estaban ocupados para acomodar el amplio armario y la colección de productos de Alexa. Es notable cuánto espacio se libera cuando quitas las cosas que no pertenecen. Para aquellos que preguntan si he vuelto a tener citas, todavía no. Me estoy tomando un tiempo para reflexionar sobre las señales de advertencia que ignoré y por qué permití que el desequilibrio financiero continuara durante tanto tiempo. Cuando vuelva a tener citas, estaré atento a las señales de advertencia desde el principio. Reflexión final. Varios comentarios sugirieron que debería haber hablado en lugar de actuar tan drásticamente. Pero habíamos hablado repetidamente sobre las expectativas financieras, las influencias de las redes sociales y las presiones de las relaciones. El ultimátum de los $25,000 no fue el comienzo de nuestros problemas, fue la culminación. A veces, el mensaje más claro es el que se transmite mediante acciones en lugar de palabras. Para citar a mi padre de nuevo, cuando alguien te muestra quién es, no discutas con las pruebas. Edición. Desde que publiqué esta actualización, he recibido cientos de mensajes. No puedo responder a todos, pero aquí van algunas preguntas frecuentes. Sobre el cheque de $2,000, sí, lo cobró al día siguiente de recibirlo. No lo considero una estupidez. Fue un reconocimiento práctico de que estaba iniciando un cambio abrupto en su situación de vivienda. No era legalmente obligatorio, pero sí éticamente correcto desde mi punto de vista. En cuanto a los derechos de los inquilinos, varios comentaristas con aparente formación jurídica han debatido si Alexa podía reclamar la condición de inquilina a pesar de no estar en el contrato de alquiler ni pagar alquiler. Mi abogado confirmó que en mi estado concreto, con mis circunstancias específicas, piso, no apartamento, sin acuerdo escrito, sin historial de pagos establecido, menos de 6 meses de ocupación, mi postura era legalmente sólida. Para aquellos que sugieren que reaccione de forma exagerada a solo una pelea, el desplazamiento por TikTok, el ultimátum y el bloqueo fueron simplemente la punta del iceberg. Debajo de la superficie, meses de contribución financiera injusta, derecho creciente y comparaciones constantes con un rival en gran medida ficticio. Al comentarista que preguntó qué habría pasado si no me hubiera bloqueado. Enfoque diferente, mismo resultado. El ultimátum en sí mismo. $25,000 por el anillo o terminamos. Ya había revelado todo lo que necesitaba saber sobre sus valores y su respeto por nuestra relación. Aclaración final. Algunos han descrito esto como una historia de venganza. Yo lo veo de otra manera. La venganza implica represalias emocionales. Esta fue simplemente una respuesta lógica y proporcionada a una relación terminada. Eliminar el acceso, asegurar la propiedad y devolver las posesiones. El hecho de que evitara el drama que Alexa claramente esperaba fue una ventaja, no el objetivo.